Todos hablan, todos dicen, pero solo palabras autorizadas pasan por nuestro rancho. Entrevista en Bonito Cuelgue. ...15 y 17... estamos en el tercer bloque, dando la bienvenida a este tercer bloque de Bonito Cuelgue, y tenemos el gusto de hablar de política, de historia, de otros temas también en este año de elecciones con Fernando Pedrosa, historiador, politólogo, profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Fernando, Adrián Pertoldi te saluda de Bonito Cuelgue, ¿cómo estás? Hola Adrián, buenas tardes. Bien, Fernando, bueno, la pregunta más que nada para hablar un poquito de política y también de historia. Esta semana surgió en el caso puntual del caso Nisman una encuesta de Poliarquía, Isonomía y también de Mora y Araujo que decían que la muerte de Nisman va a tener un impacto limitado en las elecciones. Quería saber tu opinión al respecto, si ves que todo lo que conlleva el caso Nisman afecta o no para octubre y también para las elecciones que se vienen muy pronto. Mira, mi opinión particular es que no va a afectar significativamente. Dentro de poco va a empezar el tema de los Oscars, que ya Argentina gane alguna estatuilla, la Copa América, el torneo de fútbol. Dentro de poco el tema va a quedar un poco, atrasado en los diarios y revistas. Fernando, tengo una cosa, se escucha un poquito bajo, a ver si podés acercarte un poquito más al teléfono. Sí, a ver si... ¿Me escuchás bien ahora? Ahí sí, perfecto, muchas gracias. Te escuchamos un poquito bajito, perfecto, sí. Bueno, no, te decía que me parece que va a tener un impacto electoral posiblemente menor, pero me parece que el verdadero impacto del caso Nisman está en la estructura de poder del país. Un gobierno necesita sostenerse en una estructura de poder. Y este gobierno, que está llegando al fin de su mandato, en el momento del Pato Rengo, me parece que va a sufrir ese problema, ¿no? Se ha cortado su vínculo con los jueces, con los fiscales, con los servicios, con la oposición, con gran parte de la prensa, gran parte de empresarios, lo dijo la presidenta otro día, con los sindicalistas, comparte su propio partido, con sectores importantes de las clases medias. Entonces me parece que es una ruptura en el entramado del poder que de sostener un gobierno, que lo hace, en mi opinión, que termina con el proyecto kirchnerista, más allá que electoralmente, posteriormente un candidato que puede ser Scioli en las elecciones, ¿no? Ahora bien, para relativizar también esto, quiero decirte que las encuestas están diciendo que Scioli le faltan un par de puntos para llegar a los 40 si quisiera ganar en primera vuelta, ¿no? En todo caso, creo que el caso Nisman algunos puntos le va a afectar. Entonces, en esa dinámica, 2 o 3 puntos que pierdas también es muy importante, ¿no? Entonces yo, si bien no diría que es un desastre electoral al estilo de lo que fue Atocha para el gobierno de Aznar y la candidatura de Rajoy, en aquel momento en España, me parece que va a tener, tanto en el entramado de poder como en algunos puntitos electorales, una importancia que hay que tener en cuenta. Fernando, esta semana hubo un guiño bastante concreto por parte de Cristina a Florencio Randazzo. En el caso de Randazzo, ¿ves alguna posibilidad electoralmente? Vos planteabas que en el caso de Scioli sí. En el caso de Randazzo, que parece ser el elegido por CFK... Mira, yo ahí me parece complicado, ¿no? Porque las PASO van a arrojar, a mi juicio, a candidatos, vamos a suponer que son como ahora, ¿no? Que Massa va a ir solo y que Macri, supongo, le va a ganar más o menos cómodo a Carrió. Entonces la etapa del día siguiente van a decir quién salió primero, quién salió segundo, no van a sumar los votos, ¿no? Y yo creo que a Scioli y a Randazzo dividir los votos del Frente para Victoria los va a dejar terceros y cuartos, ¿no? Bien. Yo creo que es un problema táctico que va a tener que enfrentar el peronismo en general. Yo creo que hoy Randazzo no sé si va a llegar a la candidatura, ¿no? No me veo, más allá de lo que se diga ahora, a Cristina jugando fuertemente contra Scioli por un candidato puro. La política es muy dinámica. Yo creo que lo que pasó con Nisman en enero nos enseña que pueden pasar muchas más cosas en el resto del año que nos van a impactar también, ¿no? Pero yo creo que todavía hay que esperar un poco más. Fernando, obviamente hay un hecho que es el próximo miércoles, el 18F. Te pregunto si vas a marchar en primer lugar y en segundo, ¿qué significado le das a la marcha? Sí, yo voy a la marcha. Parece que es una cosa normal en cualquier proceso democrático que los ciudadanos vayan y se expresen, digan lo que quieran. Los ciudadanos, mientras no violen la ley, pueden decir, pensar lo que quieran. El Estado no puede hacerlo. Entonces yo creo que es sano que la gente vaya, marche, diga lo que quiera, que vaya gente que es de izquierda, gente que es de derecha. Me parece que
cuando la gente tiene sus espacios para desahogarse, para criticar, para mostrarse, evita posibilidades, otro tipo de posibilidades que son más nefastas, ¿no? Cuando la gente no tuvo posibilidad de expresarse, acudió a corporaciones o a otros métodos que no son buenos. Yo creo que es saludable. Y creo que es lógico, por otra parte, que el gobierno le tema. Es una pelea política, y yo creo que en esto son estrategias racionales donde cada uno busca sacar mayor beneficio, y eso no es condenable, me parece, a priori. No es un tema moral. Buenas tardes, Fernando. Iván Alexis Nordi te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. Escuchamos al principio del programa un audio de Arroyo Salgado pidiendo no politizar un poco la investigación. Respecto a esto, ¿crees que la marcha que se está convocando es sumamente política y va en contra de lo que ella pide, por un lado? Y por otro lado, ¿te parece que no hay que politizarla, la investigación? A ver, bueno, en el caso de Arroyo Salgado es una familiar directa, ¿no? Entonces ella tiene necesidades muy particulares. Yo no sé, creo que la marcha es política, y en algún punto me parece que a diferencia de las marchas que estamos acostumbrados en los 80 y los 90, que hay un comité organizador, que hay consignas, que hay banderas, acá la gente, digamos, eso ha cambiado bastante. En los actos públicos de quien sea, hay un grupo de gente que va con sus propias consignas, con sus ideas, sin consignas, con sentimientos. Entonces hay una política, evidentemente. Lo que yo no creo que esa es una organización centralizada que diga esta es la consigna con la que hay que marchar, ¿no? Y efectivamente a mí no me parece mal que sea política. ¿Cuál es el problema de cuando uno va a expresarse en contra de un gobierno, a favor de una política pública, en repudio, en apoyo o en homenaje? Está haciendo una práctica de tipo política. Yo creo que en ese sentido el Estado está corriendo a la gente para que no vaya, y la gente no le gusta, le suena mal lo de la política, ¿no? A la gente común le suena mal, como que se involucra en peleas, pero yo creo que lo que estamos viendo no es para preocuparse. Está bueno que la gente vaya, que el gobierno no le guste y que todos podamos seguir conviviendo como si nada, ¿no? Volviendo a las elecciones y hablando de las PASO, ¿crees que el hecho de dividir los votos, como mencionaste, entre varios candidatos del Frente para la Victoria, les va a restar más que a sumar para lo que van a ser las elecciones generales? Y mira, hay un efecto electoral de las PASO que no se puede negar, ¿no? Que es el votante útil, al que dice, bueno, si este quedó tercero ya no lo voto. Eso de sumar los votos lo decís vos, lo digo yo, porque conocemos el sistema, ¿no? Pero lo que importa muchas veces es que dicen los medios, cómo lo ve la gente. Entonces en el caso de Macri en las últimas PASO, un poco, digamos, sería opuesto a lo que yo digo, ¿no? Pero él tuvo que hacer todo un trabajo para explicar eso, que él salió abajo de UNEM, y que eso era porque no era un único candidato. Me parece que genera un problema más. Claro, aún en Capital, en el único ejemplo de PASO que hemos tenido hasta ahora, le sirvió tener varios candidatos en las PASO. ¿A UNEM? Sí. Sí, le sirvió, efectivamente. Pero a mí me parece que las PASO tienen efectos electorales. Generan que vos tengas una información extra que antes no tenías, y eso te permite votar estratégicamente. Si yo soy peronista y salió Macri primero, el segundo Massa y tercero Scioli, pues se dieron los votos, no estoy calculando, y después en la suma, bueno, quizás tengo que votar a Massa para que no gane Macri, no sé. Me parece que genera algunos estímulos que hay que tenerlos en cuenta. Estamos hablando con Fernando Pedrosa, profesor, historiador, politólogo, profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Sociales de Buenos Aires. Fernando, un tema que surgió hace 2 semanas tiene que ver con, hablando de Macri, hablando también de la ciudad, hablando también un poco de las elecciones que se viene, el acuerdo Macri-Carrió. ¿Qué sentís que gana Macri con esto y cómo ves esta unión que quizás hace 10 años parecía impensada? Mira, yo creo que Macri gana en que ahora tiene unas PASO, llamémosle, más sexy, ¿no? Antes era único candidato del PRO amarillo, y ahora a esas PASO se le suma un montón de gente que puede votar otra opción, y que en última instancia todo va a parar al bolso del que gana. Entonces me parece que a él lo muestra abierto, lo muestra como diciendo, bueno, ves esta mujer que me decía barbaridades, bueno, yo no tengo problemas. Me parece que él es el que gana.
Carrió también gana, ¿no? Yo creo que en Argentina, después del fracaso de la Alianza y todo, tenemos como algunos pruritos con respecto a ese tema. A mí me parece que en todas partes del mundo los políticos tienen límites morales con Le Pen, por ejemplo, o que era Haider en Austria. Después en Alemania hoy está gobernando una coalición de socialdemócratas y Merkel. Sí. En Chile, los que hicieron el golpe o bancaron el golpe de Estado Allende, que eran los demócratas cristianos, están gobernando en un frente con los que eran del partido Allende. Hasta en Grecia, en el último caso, hay una unificación al menos en el gabinete. Sí, y ni decirlo en Brasil. Sí, además. O en Uruguay mismo, donde Astori, el vicepresidente de Mujica, Astori es una especie de Prat-Gay. Claro. Entonces, quiero decir, es raro porque si el método de pensar la política argentina estuviese en América Latina, los socialistas chilenos nunca se hubiesen unido con la Huesa Cristiana. Claro. Dilma nunca hubiese negociado con el PMDB. ¿No? Entonces, los políticos Fernando, hay una cuestión clave, lo veníamos hablando en el programa. Nosotros tenemos 5 audios que tratamos de explicar la semana. Hablábamos acerca del papel de la Unión Cívica Radical, ¿no? La UCR, ¿qué lugar ocupa en este momento? ¿Un partido centenario? ¿Qué imagen ves ahora y cómo sentís que se puede acoplar en las próximas elecciones? Mira, me parece que desde lo que fue el Pacto de Olivos, el Partido Radical se provincializó. Claro. ¿No? El mismo Alfonsín va al Pacto de Olivos porque siente que no puede contener a los gobernadores. Yo creo que desde entonces es una suma de partidos provinciales que, donde los gobernadores y los intendentes son más poderosos que el presidente del partido. Entonces me parece que, el problema ideológico del radicalismo para mí está en la capital y en la provincia de Buenos Aires, donde existen, llamémosle, residuos alfonsinistas muy fuertes que todavía consideran que el partido tiene que tener una identidad de centro-izquierda. Eso no pasa así en Córdoba, no pasa así en Mendoza, no pasa así en Santiago, no pasa así en ningún lado del país. Entonces, me parece que hay un problema no resuelto en la capital y en la provincia de Buenos Aires sobre cuál es la identidad o la cultura política en la que se inscribe el radicalismo, y eso nos lleva a rechazar un marco de alianzas por derecha que me parece a mí que en el resto de las provincias no tienen ningún problema en realizar, ¿no? ¿Sentís que en el caso de Ernesto Sanz es necesario quizá que se una Macri con Carrió? La verdad que a mí me parece difícil, porque más allá de lo que te dije recién, de que el radicalismo medio que explosionó nacionalmente, aún se mantiene como una estructura con una identidad fuerte, ¿no? Y donde irse del partido, y sobre todo después de un poco del derrotero de Julio Cobos, ¿no? Sanz hizo gran parte de su campaña en contra de esta ida de Julio Cobos al radicalismo K, etcétera. Yo no sé si le conviene, la verdad es que no podría decirte, me parece que está en una encrucijada muy difícil, y lo que más creo que le cuesta a Sanz es que sigue siendo un político poco conocido, ¿no? Muy conocido en algunos ámbitos, y en los ámbitos que es muy conocido es poco votado. Claro. Entonces yo creo que está en una situación de un dilema difícil de resolver. Fernando, ¿en qué lugar ubicás al Frente de Izquierda en las futuras elecciones? Mira, el Frente de Izquierda yo creo que le da un poco de oxígeno a este sistema político, que más que un partido trotskista es un partido libertario, y yo creo que ocupa en muchas provincias un espacio de oposición muy necesario. Por ejemplo, en Salta, en Neuquén, en Mendoza, en Salta, donde el radicalismo hasta dejó de presentarse para participar en la interna peronista a favor de Urtubey o del otro, de Romero. El Frente de Izquierda parece como una opción frente a sectores medios, universitarios, agotados del feudalismo de los gobernadores y del PJ en las provincias, y también avanza muy fuertemente sectores trabajadores. Si vos ves los resultados de las últimas elecciones, la candidatura del Frente de Izquierda superó en el conurbano en muchos lugares a la del radicalismo y el GEN. Fernando, te agradeciéndote el contacto, tratando, un poco cada pieza en pos de comprender el tablero político de cara a las próximas elecciones. Te paso un poco al tema de historia, y esta semana se generó la noticia de una intervención del Instituto Dorrego. En primer lugar, te quería preguntar qué opinión tenés acerca del Instituto Dorrego, si lo conocés. Se generó todo a fin de año pasado con la renuncia de Pacho Donner, con muchas críticas. Quería saber tu opinión al respecto. Mira, me parece bien que exista. Tiene historiadores que para mí son excelentes, como Alberto Lettieri. Me parece que es un tipo de historia, llámale novelada o de divulgación, que hace falta que exista, fuera de las universidades, por supuesto, pero en el cual la política del Estado kirchnerista en ese sentido un poco la pudre, como viene haciendo en otros ámbitos, ¿no?
Entonces finalmente termina siendo espacios de cooptación, de reparto de dinero, y creo que eso termina un poco es una marca de los tiempos. Pasó con la Madre de Plaza de Mayo, imagínate si no va a pasar con el Instituto Dorrego, ¿no? Sí, uno de los desafíos, ¿no?, de la historiografía, en el caso puntual de esta etapa del kirchnerismo, ¿no? Me parece que es verdad lo que estás planteando, porque también ahora en la intervención hay un muy allegado a Aníbal Fernández, y bueno, finalmente se está dando de una forma poco clara. En aquel momento, como se generó el instituto, creo que tenía otras expectativas. Sí, pero mira, me parece que cuando el Estado se mete a intentar decirle a la sociedad cómo es la historia, cómo es el pasado, cómo tiene que pensar, al final se embarra. No, yo creo que los lugares para hacerlo son las universidades. Me parece que la plata hay que poner en las universidades. Podés generar proyectos que tengan un sentido u otro, sin necesidad de que sean de historia oficial, historia alternativa. Vos podés elegir, ¿no?, como universidad. Podés desde el Estado incluso estimular ese tipo de cosas con literatura, bibliografía. Y me parece que esto se armó como una especie de búnker donde, bueno, las cosas tienen que terminar así, no puede ser de otra manera. Fernando Pedrosa, un gusto que hayas estado en Bonito Cuelgue. Un placer realmente. Por dejarme hablar en la radio. Bueno, muchísimas gracias. Estamos hablando con Fernando Pedrosa, historiador, politólogo, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales, tratando de lo que veníamos hablando, Iván, un poco el abanico político de cara a las próximas elecciones, con el Frente Izquierda, también el pacto Macri-Carrió, obviamente el 18F, también lo que fue esta encuesta que surgió en la semana en La Nación. A mí me parece que las encuestas plantean, sabemos lo que opinamos de las encuestas, claramente, sí, pero que no iba a afectar el caso Nisman, que